Gracias, Iglesia. Dios los bendiga. Espero que me estén escuchando bien. Qué bendición estar aquí con ustedes de nuevo, poder ver algunas caras en lo que se puede ver en la distancia, pero estar aquí, ahí con ustedes de corazón. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Ah, sharing, ya, está bien. Sí, perfecto. Bueno, tengo algunas notitas por acá que espero no me vayan a distraer. Siempre utilizo los post-its para que no se me olviden las cosas. Pero aquí en mi escritorio hay una notita que es muy especial, digamos, una cartita que me dejó un día mi esposa, que está firmada esposa y bebé. Y me recuerda que cada vez que me siento aquí a estudiar o a trabajar, que cada esfuerzo vale la pena. Em, pero resulta que nosotros ya no escribimos cartas. La sociedad de información actual en la que vivimos, con todos los desarrollos tecnológicos y demás, nos ha alejado un poco del lápiz y el papel. Son afortunadas las personas que pueden decir, hey, a mí me acaban de dar una carta o me escribieron una carta, con cartas personales, ¿no? Una carta de AFIP diciendo que no he pagado los impuestos o alguna cosa de esa, una carta de despido, ¿no? No queremos esas cartas, sino esas cartas personales que llegan al corazón. Porque abrir una carta es como una sensación diferente, ¿no? Es como abrir el sobre, no hay un asunto que nos define qué es lo que va a decir la carta, sino que es simplemente es una carta que tienes que hacer todo un proceso para abrirla, para leerla, y como dicen muchas veces, y vemos en la Biblia, ¿no? Los apóstoles escribieron cartas, y uno no lee una carta por partes, sino una lee completo, no importa el tiempo que tome leerlo. Es diferente la experiencia cuando tenemos una carta y nos entregan una carta personal. Si alguien, imagínense que alguien de ustedes un día, ustedes le entregan una carta a alguien, se la entregan mano a mano, esa carta es para ti, está escrita para ti. Pero resulta que esta persona abre la carta y la encuentra en blanco. O peor aún, lo que encuentra está desordenado y no se entiende nada. Entonces quizás pueda ser una sensación confusa o de decepción, decir, bueno, ¿y para qué me dio esta carta? Si esta carta no dice nada, no explica nada, no entiendo nada de lo que quiere decir. Y pues puede ser una carta, esta carta puede ser similar a lo que experimentamos cuando las personas ven en nuestra vida que no reflejamos lo que creemos o lo que decimos creer. Porque es muy fácil hoy en día, más que nunca, que las personas nos estén observando, ¿no? En redes sociales, la gente le gusta ver más qué pasa en la vida de las personas. Un mundo lleno de hipocresía, de mentiras, de lamentos, de promesas vacías, de relaciones superficiales. En ese mundo es cuando las acciones de un cristiano pueden ser quizás la única Biblia que alguien lea. Incluso cuando, si ese alguien no cree en la existencia de Dios. Y no se trata de solo de hablar de Jesús todo el tiempo y hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, porque es importante, pero es mucho más importante vivir como Jesús, siendo un reflejo de su carácter en cada aspecto de nuestra vida. Y esta idea no es solo un llamado para los líderes de la iglesia o aquellos que tienen un rol visible en la iglesia. Es un desafío para todos nosotros como cristianos, porque cada cristiano, ya sea un joven adolescente en su colegio, un padre en su casa o una madre con sus hijos, es el reflejo o tiene la responsabilidad de reflejar, de dar testimonio vivo del Evangelio. Veamos el versículo que decía, que leyó nuestro joven hermano Julio. Segunda de Corintios 3:3. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. En este mensaje exploraremos qué significa ser una carta abierta escrita por Dios. Porque cuando vivimos como cartas abiertas, el mundo puede leer en nosotros el mensaje más poderoso que existe en el mundo. Y es
esa obra redentora de Jesús. Ese versículo dice que somos cartas vivientes, conocidas y leídas por todos. Entonces, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos un mensaje visible de su amor, de su gracia, de su poder transformador, pero también de su justicia. Por eso este mensaje se titula Viviendo como cartas vivientes, como cartas abiertas, perdón. Pero aquí surge una pregunta que es crucial y definitiva, y es, ¿qué está leyendo el mundo en nuestras vidas? Somos cartas vivientes escritas por Dios. Y esta metáfora que usa Pablo es supremamente profunda y llena de significado. Cada cristiano es una carta viva, escrita, como dice el versículo, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y esta imagen nos recuerda que nuestras vidas no son privadas, ni mucho menos insignificantes. Por el contrario, nosotros como cristianos somos diferentes, somos mensajes visibles que otros leen constantemente. Las personas nos están viendo, nos están observando. Cada acción, cada palabra y cada decisión que nosotros tomamos comunica algo sobre nosotros y a la vez comunica algo sobre el Dios al que servimos. Ser una carta viviente no implica perfección, para nada. Implica autenticidad, transparencia. Significa que nuestras vidas están abiertas para que otros vean cómo Dios obra en nosotros, básicamente. Incluso cuando nos enfrentamos a luchas y debilidades, que es básicamente nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos un desafío personal, familiar, de pareja, nuestras reacciones cuentan una historia que impacta en los demás. Querramos o no, nosotros, como seres humanos, impactamos en las personas. Dios justamente nos llama a ser conscientes de ese impacto. No vivimos más para nosotros mismos, sino como testigos y reflejo de la obra de Dios. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Seguramente muchas veces hemos escuchado mensajes que explican este pasaje, pero iglesia, seamos sinceros, necesitamos recordarlo. Que no pase de nuestra mirada fugaz de la vida que nosotros hacemos y somos lo que Cristo hace en nosotros. Pero cuando decidimos vivir por nuestros propios medios, es donde ese mensaje de Cristo, el poder, el mensaje de salvación, se empieza a ensuciar. Y la transparencia deja de ser transparente. Al igual que una carta abierta, nuestra vida puede inspirar, consolar o guiar. Nuestras vidas tienen el potencial de impactar profundamente a quien nos rodea. Tal vez para alguien que nunca ha leído la Biblia, nuestra vida sea el único evangelio que conozca. Y esto nos invita a vivir de manera coherente, no solo de palabra, sino también de acción. Es cierto que Dios conoce nuestros corazones. Así lo dice la palabra, pero también conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, las palabras que pronunciamos, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Definitivamente. Ser una carta que refleje a Dios no es algo que podamos lograr con nuestras propias fuerzas. Es el resultado justamente de una vida entregada a Dios. Ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y a medida que nos acercamos a Él, Él continúa escribiendo su historia en nuestras vidas. Y cuando otros leen esa historia, pueden encontrar en nosotros un reflejo de su palabra, de su bondad, de su justicia, de su mensaje de salvación. Nosotros estamos reflejando a Cristo en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Cuando Jesús nos llama a ser luz en el mundo en Mateo 5:16, nos desafía a vivir de manera que nuestras acciones no solo sean visibles, sino además transformadoras. Vean lo que dice. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces no se trata de buscar reconocimiento personal. Ojo ahí, no es buscando el reconocimiento personal, sino que nuestras vidas
apunten, nuestras obras apunten directamente hacia Dios, reflejando su carácter, reflejando su amor, reflejando su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar. Veamos un ejemplo. Un hermano o una hermana se enfrenta a una situación difícil, complicada, personal, familiar. Intenta vivir una vida confiando en Dios, dejando sus cargas en Él. Aunque sea doloroso, sea fuerte salir adelante, complejo, aunque se enfrente incluso a su propio orgullo, se mantiene firme. Sigue asistiendo a la iglesia, sigue buscando ayuda, se mantiene firme y busca y va en camino a la solución o por lo menos a recuperarse, muestra obediencia a la palabra y lucha por salir adelante, refleja una actitud cristiana. Es lo que haría Jesucristo. Es lo que Dios espera de nosotros. Lo vemos en los apóstoles a quienes ustedes saben bien que al ser castigados, encarcelados y perseguidos todo el tiempo, aún así se mantenían firmes, divulgando la verdad, no importaba nada. Lo importante era divulgar la verdad. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Si hubiéramos visto a un Pablo o a un Pedro llorando en cada esquina, quejándose todo el tiempo, culpando a Dios o a alguien más, o buscando salidas rápidas y fáciles, con una actitud violenta, revanchista, desordenada, para quien sea que vea ese mensaje, que vea la situación de estos dos hombres, va a rechazar el mensaje de Cristo tajantemente, porque no es el reflejo. Es decir, bueno, si un cristiano hace esto, ¿qué puedo esperar de otro? Y es así como lo dicen las personas, lo sabemos. Y esto no significa simplemente actuar bien, no es solo actuar bien, es vivir de manera auténtica y coherente, de tal manera que otros puedan reconocer nuestra vida, nuestra forma de ser como diferente, incluso cuando no mencionamos directamente nuestra fe. Y es un gran desafío para todos, porque si yo no digo no soy cristiano, con mis hechos, con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con mi forma de pensar, con mi forma de vestir incluso, debo demostrar que soy un hijo de Dios. Veamos lo que dice Filipenses 2, 14 y 16. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. De tal forma que nuestras actitudes libres de quejas y contiendas nos permiten brillar como estrellas en medio de una sociedad que a menudo está llena de caos, egoísmos, divisiones, desastres. Reflejar a Cristo no es un acto de perfección, sino un compromiso continuo de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es reconocer que somos imperfectos, lo somos, pero que aún siendo imperfectos, al buscar a Dios, su palabra, su luz, se manifiesta en nuestras vidas de manera que otros no pueden ignorar. Así nuestra existencia cotidiana se convierte en una invitación a otras personas para que se acerquen al Padre y lo glorifiquen. Pero claro, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Siempre nos encontramos con obstáculos que nos impiden ser esas cartas abiertas. Porque el llamado definitivo a ser cartas abiertas o cartas vivientes escritas por Dios, como dice el versículo, no está exento de desafíos, de luchas, de caídas, de difíciles momentos. En nuestro caminar cristiano, a menudo nos enfrentamos a obstáculos internos o incluso externos que dificultan que nuestras vidas reflejen el mensaje del Evangelio. Ahora en India, en las elecciones, están eligiendo un presidente que está en contra y persigue a los cristianos, literalmente los persigue, como en el primer siglo. Así que no estamos exentos de que eso nos pase. En Romanos 7:19, Pablo describe esta lucha como con una honestidad conmovedora que es fuerte pensarlo así porque dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Y esta es esa lucha entre esos dos lobos, ¿no? Esta tensión entre esos deseos espirituales y las debilidades y nuestra naturaleza humana, que es tan real y constante que no la podemos negar. Es un desafío al que nos enfrentamos y que nos aleja justamente de ser una carta viva escrita por Dios. Sin embargo, Dios nos llama a enfrentar y superar esos obstáculos. Muchas veces lo hemos escuchado como, sabemos cómo, qué debemos hacer, a dónde tenemos que ir. Cuando nuestras acciones no reflejan nuestras creencias, enviamos un mensaje confuso al mundo. Si el mundo abre nuestra carta, nos conoce a nosotros, si alguien nos conoce a nosotros y ve una carta vacía o una carta desordenada, se van a alejar de nosotros. Es un mensaje confuso que no queremos transmitir. Como Jesús advirtió en Mateo 23:3. No basta con enseñar o decir lo correcto, sino vivimos en consecuencia. Dice el versículo, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. Aquí hablamos un poco de la hipocresía, ¿no? De cómo decimos unas cosas pero hacemos otras. Perdón. Y es justamente la hipocresía la que desacredita nuestro testimonio. Cuando nosotros no podemos tener una vida coherente, lo que decimos o lo que hacemos, una cosa desacredita a la otra. Entonces no solo desacredita nuestro testimonio, sino que también puede que hiera a quienes nos observan, alejándolos de Cristo, mostrando un mensaje confuso. En cambio, acercarlos los aleja de Cristo. Entonces la coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos es esencial para hacer unas cartas auténticas y legibles. Es esencial para poder tener una relación con Cristo y con Dios que nos permita mostrar lo que somos y lo que Él es en nosotros. Incluso la falta de compromiso también puede sabotear nuestra capacidad de ser cartas abiertas. Esto de ser una carta abierta necesita un compromiso y dedicación. Una fe vivida solo en los momentos, digamos, cómodos de celebraciones o restringidas a un día de la semana, un domingo en la semana, no tiene el poder de impactar a otros, no lo suficiente. Ser una carta viva requiere una entrega diaria y un deseo constante de permitir que Dios transforme cada aspecto de nuestra vida, aun cuando no somos conscientes de eso. Porque puede ser que en el día nosotros tenemos que hacer 50,000 cosas y no estemos pensando todo el tiempo en Dios, pero si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, estamos desde la mañana diciendo, Dios, este día lo entrego a ti y empiezo mi día y antes de salir de mi casa oro y digo, este día te lo entrego a ti, Señor, guíame y tráeme de vuelta. Cada cosa que hagamos va a ser acompañada de Él. Pero si nosotros no hacemos eso y no nos reflejamos en Él, no intentamos buscarlo a Él, no podemos reflejar lo que Él significa en nuestras vidas. Y entonces reconocer estos obstáculos es como el primer gran paso para superarlos, ¿no? Así dicen los psicólogos, para poder empezar, creo que mi hermana está por ahí, si me escucha diciendo esto y estoy equivocado, después me dice, pero dice, el primer paso para solucionar el problema es reconocer que lo tenemos. Y sí, hermanos, hermanas, vuelvo a decir, insisto, no somos perfectos. Dios nos llama a la perfección a través de Cristo, pero también nos llama a la autenticidad, a ser auténticos, a ser transparentes. Y a medida que dependemos de su gracia, a medida que dependemos de Él, Él nos capacita para vencer la hipocresía o vivir con una fe comprometida y consistente. Él nos va a dar todo lo necesario para poder sobrepasar esos obstáculos. Porque hay que tener muy claro, gente, cada uno de ustedes que está ahí en sus redes sociales, trabajando, conduciendo en la calle, comiendo en un restaurante, saliendo a caminar simplemente, ustedes pueden impactar vidas y mostrar el mensaje que Jesús quiere transmitir, que Dios quiere transmitir y que el mundo necesita. Definitivamente vivir como cartas abiertas impacta vidas. Y no solo implica ser un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, sino también una invitación constante a que otros vean a través de nosotros el poder transformador de Dios. Yo puede ser que yo haya tenido un pasado brillante, seguramente no,
pero quiero poder hacer que Dios brille en mí, hacer que Dios cambie las cosas que aún tengo que cambiar. Es lo que debemos hacer cada día. Al ser auténticos, cuando nuestras vidas están alineadas con la palabra de Dios, permitimos que nuestra existencia misma se convierta en un reflejo del Evangelio. Ustedes imagínense esto, nuestra vida puede ser un reflejo del Evangelio. Las personas pueden ignorar nuestras palabras o incluso debatir nuestras creencias, pero no pueden negar el impacto de una vida que ha sido verdaderamente transformada por Cristo. Y no es que vayamos a predicar sobre nosotros, porque no tiene sentido, no somos nadie. La idea es mostrar a Cristo en nuestra forma de vida, porque yo muero con Cristo en la cruz y Él vive en mí. Es en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos donde radica la verdadera fuerza de nuestro testimonio. Y en esa coherencia lo que tiene el poder de impactar los corazones es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es derribar esas barreras y mostrar cómo Dios actúa y cambia y se refleja con nuestras vidas. Veamos lo que dice Mateo en capítulo 5, versículos 14 y 15. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla en una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Jesús nos recuerda que somos la luz del mundo. Nuestra luz no debe ser escondida, sino que debe brillar para que otros glorifiquen al Padre Celestial. Cuando permitimos que el amor de Cristo brille a través de nuestras acciones diarias, nos convertimos en un faro de esperanza para los demás, en un mundo que realmente necesita esperanza. Lo vemos a diario en las situaciones que pasan en nuestros países, en otros países. Estados Unidos está incendiando, en India persiguen a los cristianos, en Venezuela la situación política, en Argentina también la situación política y económica, en Colombia, en fin. En todos nuestros países y muchos más hay situaciones muy complejas. El mundo necesita esperanza y nosotros podemos transmitirla. Y un ejemplo claro de lo que significa vivir como una carta abierta es el caso más conocido, uno de los casos más conocidos de la Biblia, y es Daniel. Justamente en el capítulo 6, ¿no? Cuando, a pesar de vivir en un entorno pagano y hostil, además, Daniel mantuvo una vida íntegra, basada en su fe en Dios. Cuando fue arrojado al foso de los leones, su vida fue un testimonio tan fuerte que el rey Darío, al ver la intervención divina de Dios, proclamó que todos debían temer al Dios de Daniel. Y Daniel no necesitó predicar en cada esquina, o palabras grandiosas, o tener un gran poder, ni hacer milagros, ¿no? Su vida misma fue el mensaje que impactó al rey y a toda la nación, no solo fue a él. Así que Daniel es un gran ejemplo de cómo se puede impactar la vida de los demás, cómo podemos mostrar la gracia de Dios a través de nosotros. Porque así como Daniel, cada uno de nosotros tiene la oportunidad, es que es una oportunidad de ser un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer cuando permitimos que Él escriba su mensaje a través de nuestra vida. Nuestra manera de vivir, nuestras decisiones, pueden hablar más fuerte que cualquier palabra, que cualquier grito, que cualquier micrófono. Si nuestra vida refleja a Cristo, aquellos que nos rodean, aunque no hayan leído la Biblia, aunque no crean, pueden leer ese mensaje del Evangelio en nosotros. Y es por eso que vivir como cartas abiertas, transparentes, para que cualquiera la lea, al dejar que eso suceda, dejamos que Dios use nuestras vidas para impactar a los demás. Muchas veces en las oraciones decimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad en mí y a través de mí. Y vuelvo a decirlo, no somos perfectos, pero nuestra transparencia, nuestra entrega puede ser el mensaje que alguien necesite para conocer a Jesús. Y es un llamado, familia, hermanos, hermanas, a vivir con propósito, sabiendo que nuestro testimonio puede ser la puerta de salvación para otros. Recordemos el versículo con el que empezamos esta historia.
Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. En sus corazones, en el mío. Entonces, vivir como cartas abiertas significa ser el reflejo auténtico de Cristo, permitiendo que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones comuniquen su amor, su gracia y, ¿por qué no, su poder transformador? Porque está transformando nuestras vidas. Cada uno de nosotros, independientemente de nuestro rol o contexto, donde sea que estemos, la situación que estemos afrontando, como hijos de Dios, padres de familia, esposas, esposos, hermanos, hijos, amigos, etcétera, tienen la oportunidad de ser testimonio viviente del Evangelio, testimonio viviente del Evangelio, demostrando a través de nuestra vida diaria que Cristo está presente en nosotros. Se ha hablado mucho y por ahí no les quedó nada. Quiero que les quede esta frase. Aunque no somos perfectos, perdón, aunque no somos perfectos, nuestra disposición de ser transparentes y a vivir de manera coherente con nuestra fe puede ser el mensaje que otros necesiten para conocer a Jesús. Ustedes, hermanos y hermanas, allí sentados, ahora que salgan por esa puerta que está allá en el fondo, recuerden que son un reflejo de Cristo y que desde el momento en que las personas los ven con su cuerpo, con su ropa y los escuchan hablar, ustedes tienen una gran oportunidad de reflejar a Cristo. Y como siempre digo, esto se lo digo a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí mismo, porque también tengo que vivir este mensaje. Si no, no tiene sentido. Vivir como una carta abierta requiere, de nuevo, compromiso. Y no es un llamado que nos invita a ser, es un llamado que nos invita a ser canales de fe en medio de un mundo que en realidad lo necesita. Necesita la esperanza que nosotros tenemos. Y no nos la quedemos aquí guardada, no la dejemos ahí dentro de ese edificio. Mostrémosla al mundo, mostrémosle y démosle a ese mundo la esperanza que necesita. Si me permiten, voy a hacer una oración para terminar. Señor, Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por recordarnos que eres tú el Señor Todopoderoso y te rogamos, Padre, que nos ayudes a hacer cartas vivas para poder transmitir tu mensaje, reflejar tu amor, tu misericordia, reflejar todo lo que tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, está haciendo en nosotros, Señor. Guíanos, Padre, para tener fortaleza en las adversidades, Señor, para tener gozo y poder vivir y disfrutar, Señor, de esta vida que tú nos has regalado, Padre. Te damos gracias y oramos, Dios, en el precioso y maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar, mi familia, y que Dios los bendiga.